me enchufo. Bueno, buenos días, mi nombre es Rafael Córdoba López, soy estudiante de la licenciatura de Psicología en la FES destacada en la UNAM. El motivo de la entrevista es para conocer el trabajo de los psicólogos clínicos, en su fuente de trabajo, qué se dedica. Entonces le voy a robar unos minutos de su tiempo. Bien. ¿Cuál es su nombre, licenciado? Mi nombre es Karina del Rosario Luna Ramírez. ¿Y en dónde estudió usted? En el Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México, ahora UTEMEX. Ah, ok, aquí en Oaxaca. ¿Realizó usted estudios posteriores a su carrera? Sí. ¿Y de qué tipo fueron? Tengo 2 maestrías, una en terapia familiar sistémica y una en psicología clínica legal y forense, un diplomado en tanatología, un diplomado en terapia cognitivo-conductual aplicada a intervención en crisis, un diplomado a intervención en crisis con perspectiva de género y un diplomado en terapia breve, y actualmente inicié un diplomado en neuropsicología. Qué padre. Como parte de su formación clínica, bueno, ya me dijo que estudió varios diplomados y un par de maestrías. ¿Y qué aspectos académicos fueron los que principalmente tomó en cuenta al momento de elegir sus diplomados, su especialidad? Cuando el primero que hice fue en tanatología, y sobre todo fue en función de la atención hospitalaria, porque muchos pacientes que presentan enfermedades crónico-degenerativas tenían pérdida de miembros, entonces muchos de ellos obviamente vivían un proceso de duelo, y también sus familias, y también mujeres que habían vivido abortos, entonces principalmente fue por eso. Y en la consulta, precisamente por esa cuestión de la dinámica familiar, fue que yo inicié a estudiar la maestría en terapia familiar. Ok, gracias. ¿En qué lugares puede trabajar un psicólogo clínico? Un psicólogo clínico principalmente es en clínica, en hospitalización, en hospitales, pero también en el trabajo de campo. La parte de la psicología clínica, que es también la prevención, de hecho dentro del sistema de salud, que se trata de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, siempre se le va a apostar mucho más hacia la prevención. Entonces nosotros tenemos que realizar actividades enfocadas hacia la prevención y sobre todo hacia los estilos de vida saludables, promover en los pacientes estilos de vida saludables. Entonces eso ya sería como una prevención universal, ya no enfocarnos solo como en la cuestión del tratamiento o la rehabilitación en este caso, sino más enfocados en la prevención. Ah, ok. Por eso es que mucho la figura del psicólogo dentro de una institución se mueve hacia lo que es la prevención, pláticas, talleres. Así es. Okay. ¿Usted actualmente en qué lugar trabaja? Actualmente estoy en el Hospital de San Pablo, Huixtepec, Oaxaca, el doctor Manuel Velasco Suárez. ¿Está en el área clínica? En el área clínica. Ok. ¿Qué habilidades considera usted que debe de tener un psicólogo clínico? Principalmente la observación, escucha activa y aprender a realizar buenas entrevistas, ¿no? Muchos de los pacientes que vienen aquí también vienen por una sola ocasión, ¿no? Y de ahí no nos vuelves a ver. Algunos de ellos porque no están en el momento para recibir una terapia psicológica como tal, o por situaciones externas, ¿no? Como la cuestión económica o a veces la dificultad que tienen para trasladarse. Entonces la empatía que uno puede o tiene que mostrar con los pacientes desde el inicio es básica para empezar a generar como esas alianzas terapéuticas con ellos. Bueno, que en este caso dentro de los hospitales, pues ahí se les da el apoyo, ¿no? O sea, realmente quien no paga una cantidad muy mínima en lo que es una consulta en privado. Así es, sí. Pero a veces es como dice usted, no sé, yo lo que he visto pues en otros tipos de situaciones, que a veces el paciente cuando lo llevan o es como que forzado por alguna situación, pues va una vez. Sí. Sí, de hecho la mayoría, por ejemplo, de los pacientes que se ven en clínica o en esa cuestión hospitalaria, pues son derivados de la consulta de algún especialista, ¿no? Principalmente medicina interna,
¿Por qué? Porque muchos de ellos que cursan con alguna enfermedad crónico-degenerativa tienen complicaciones, pero es como la punta del iceberg, ¿no? Y entonces cuando uno empieza a indagar más en la situación familiar, vemos que no cuentan con redes de apoyo, que muchos de ellos ni siquiera conocen cuál es la dinámica de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces se le agrega que la familia en algunas ocasiones es así como el paciente diabético, ¿no? O la persona diabética, y entonces tú eres el que debes comer ciertas cosas, pero nosotros seguimos comiendo lo normal, ¿no? Entonces obviamente que eso obstaculiza a que el paciente pues lleve un adecuado apego al tratamiento, sobre todo, ¿no? Okay. ¿Qué perfil considera que debe de tener el psicólogo? O sea, a diferencia de las habilidades, ¿qué perfil debe de tener un psicólogo clínico? Considero que algo bien importante es la cuestión de la empatía, sobre todo también en esta parte de estarse actualizando constantemente, ¿no? Digo, de cuando uno sale de licenciatura, yo ya tiene 10 años que salí, ahora pues ya se han visto como otros avances, ¿no? Por ejemplo, antes cuando nos hablaban de disfunción cerebral mínima, ¿no? Que ahorita ya se ha visto que eso no es así, ¿no? Y que ahorita ya recibe otro nombre como TDAH, o por ejemplo en la cuestión del examen mental, ¿no? Que eso es algo bien importante, que desde la primera sesión siempre debe de quedar pues muy claro, ¿no? Entonces, sí, el perfil de la persona que estudia psicología es de una constante ambición o hambre por seguir, ¿no? Cultivándose, sobre todo. Es algo que yo comparto con los chicos o chicas que me ha tocado estar en la pasantía, ¿no? El hecho de que no se queden ahí, ¿no? Sino que se sigan preparando. Así es. Con la diversidad que existe Así es. Y sobre todo eso, ¿no? Sí. Algo que eso, precisamente la diversidad. O sea, saber que ahorita hay cosas que se están investigando y que a lo mejor antes decíamos, bueno, una lesión en el cerebro, ya, hasta ahí quedaste, ¿no? Y ahorita ya vemos que no, que existe la plasticidad cerebral y que entonces hay que tratar de fomentarla en ese sentido, pues, ¿no? Claro. ¿Qué aspectos mínimos considera que debe tener a una persona que quiere ser un psicólogo clínico? Creo que el ideal es salud mental, ¿no? Pero, sin embargo, no todos gozamos de ella, ¿no? Aquí lo más importante considero que es el propio proceso psicoterapéutico, ¿no? El estar en constante revisión. En mi caso, por ejemplo, pues yo voy a terapia y también tengo a alguien que me supervisa mis casos, ¿no? Entonces, no es como la cuestión de ahora ya hice tantas cosas o he estudiado tanto y entonces ahora yo lo sé todo, ¿no? Sino es importante porque entonces en esta cuestión de un encuentro con la persona también es un encuentro conmigo misma, ¿no? Entonces necesito estar en un constante supervisión y ayuda terapéutica, ¿no? Entonces sí, son como de lo básico que uno debe manejar. Okay, o sea, maneja diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, usted ya tiene su cuadro preparado, pero también permite otro tipo de entradas para aumentar y sobre todo que no hay recetas de cocina, ¿no? O sea, a lo mejor una intervención terapéutica que te funciona con un paciente puede ser que con otro no te funcione, ¿no? Entonces, en terapia sistémica se habla de la terapia cortada a la medida del cliente, ¿no? Entonces, cada persona tiene una particularidad y entonces es sobre lo que se tiene que adecuar la terapia. O sea, partimos de una base, ¿no? Hay principios, hay reglas generales como los axiomas de la comunicación, como los tipos de familia. Sin embargo, no vamos a adecuar a la persona a lo que ya existe, ¿no? Sino con base en esto, entonces, ¿qué puede ayudar a la persona? Okay, digamos que va de lo particular, o sea, elige el caso y de acuerdo a esa persona le adecua el tipo de seguimiento que le va a dar, el tratamiento. Digamos, por ejemplo, ¿no? En psicología existen guías clínicas, que de hecho la UNAM fueron las que las realizaron, ¿no? Entonces, en salud, nosotros nos tenemos que apegar a esas guías clínicas. Sin embargo, hay situaciones muy particulares en que los pacientes, el mismo paciente te va marcando el camino. De hecho, el paciente o la persona es
quien te plantea el objetivo, ¿no? O sea, ¿qué quiere trabajar él o ella? Y entonces sobre ese objetivo es que uno va a ir trazando el camino, pero a la par. No es que yo te voy a decir a ti qué es lo que tú vas a hacer, sino con base en lo que yo sé y sus propios recursos es lo que vamos a empezar a construir. Ok. ¿Qué herramientas utiliza un psicólogo clínico actualmente? La entrevista psicológica, y obviamente pruebas, ¿no? Pruebas de inteligencia, de personalidad, son como los estudios de laboratorio y gabinete para los médicos, ¿no? Sí, bueno, de la parte que me ha tocado ver, he entendido que la entrevista es como que la parte fundamental para poder obtener, y en ese aspecto pues a veces también se entrevista tanto al paciente como a familiares. Así es. Eso también lo pone en práctica, ¿sí? Así es, sí, de hecho, porque finalmente no puedo, como en esta cuestión sistémica, ¿no? O sea, una persona, lo que sucede en un miembro del sistema va a afectar al resto, ¿no? Y entonces también es válido el escuchar cuál es la perspectiva de los demás miembros del sistema. ¿Qué áreas de oportunidad considera usted que tiene el área clínica? Híjoles, yo creo que todas. Sí, bueno, a veces creo que algunos psicólogos han viciado la psicología, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy común escuchar, es que va a haber una conferencia y entonces entra el psicólogo como para que los distraiga tantito, ¿no? Y entonces prácticamente se ve al psicólogo como un distractor, ¿no? Como uno que va a estar ahí, ¿no? Quitándoles el aburrimiento. Y realmente no se explota, por ejemplo, la parte de la enseñanza, de la capacitación, ¿no? Dentro del medio hospitalario, por ejemplo, que contamos con esas áreas, es importante que nosotros también nos involucremos en esta parte de la enseñanza, de transmitirle, por ejemplo, a los médicos que son completamente biologistas, la otra parte. Algunos creo que ya han estado como muy sensibilizados en esta cuestión de que gran parte de las enfermedades tienen un trasfondo psicosomático, pues, ¿no? Y de ahí que haya como esta derivación a la consulta. Sin embargo, otros no, y aún se puede llegar a escuchar como solo es un problema psicológico, ¿no? Y entonces se ve minimizado esta situación como si fuera algo que la gente se inventa. Incluso los mismos pacientes llegan a decírtelo, ¿no? Como, me mandaron aquí, no sé ni por qué, pero el doctor me dijo que solo es psicológico, ¿no? Y entonces ellos, o algunos pacientes me ha tocado escuchar que dicen, yo no estoy loca, ¿no? O no lo estoy inventando, realmente siento este dolor o esta molestia y es algo como muy real, ¿no? Pero a veces la cuestión médica lo minimiza, entonces sí es necesario entrar desde la cuestión, desde la clínica, pero también extenderlo hacia el área de enseñanza, pues, ¿no? Y la capacitación, que considero que es algo fundamental. Digamos que eso es más que nada por el desconocimiento de la sociedad en general, ¿no? O sea, yo creo que más que desconocimiento es como sensibilizar, ¿no? O sea, saber que los trastornos mentales, ¿no? Depresión, ansiedad, esquizofrenia, son importantes, ¿no? Y evitar caer como en la parte de estás deprimido porque o piensas en morirte porque no tienes nada más en qué pensar, ¿no? O te falta ponerte a hacer algo, ¿no? Y entonces de pronto no se le da la importancia que debería. Okay. En ese aspecto que menciona del trabajo con médicos, en su área también trabaja con varios profesionales. He visto que ha impartido talleres con diferentes profesionales. ¿Cómo se enlaza su trabajo con esos profesionales, digamos, con el nutriólogo, con un pediatra, con otros profesionales de la salud? Bueno, principalmente es, por ejemplo, en pediatría, pues con niños que empiezan con algunos problemas de conducta, ¿no? Y entonces me los derivan. En nutrición, por ejemplo, con trastornos alimenticios, ¿no? Tanto anorexia, bulimia como obesidad. Y en otras áreas, medicina interna, trauma, que son también los que han derivado a la consulta, que tienen que ver con estas cuestiones, por ejemplo,
enfermedades crónico-degenerativas que no se han logrado estabilizar y que ya se intentó como todo el tratamiento y no existe como ese punto de decir, bueno, ya está estable la paciente, ¿no? Trauma, por ejemplo, gente que presenta dolores en el cuello, en los hombros y que ya se les hizo como todos los estudios pertinentes y no evoluciona favorablemente, entonces es ahí donde se hace como ese enlace, pues, ¿no? Urgencias, pues de igual manera. Hospitalización, por ejemplo, enfermería es alguien que deriva a muchos pacientes a psicología, ¿no? Entonces, las enfermeras son las que están en mayor contacto con los pacientes que están allá encamados, y entonces son los que de pronto hacen el contacto con el área y nos solicitan la atención en la puerta. ¿Qué retos actualmente tiene usted como psicóloga clínica? ¿Qué nuevos objetivos en su lugar de trabajo tiene usted? Yo creo que el reconocimiento del área. Yo creo que sí, para mí sí es importante que se le dé al servicio de psicología la importancia que tiene. O sea, no como la persona que viene a alegrar aquí a todo el mundo, organizar los cumpleaños y demás, ¿no? Sino que psicología es un área importante, pues, ¿no? Que realmente se necesita verlo, o sea, voltear los ojos. Por ejemplo, en el servicio de salud, el servicio de psicología como tal no existe. No existe la figura del psicólogo. Nosotros en salud pertenecemos a programas, el programa de salud mental, el programa de violencia, el programa de adicciones, que son los 3 principales programas que se llevan a cabo en el servicio. Sin embargo, en el organigrama a nivel federal nosotros no existimos, no existe una coordinación, entonces es necesario, porque entonces todo lo que uno hace no se refleja, ¿no? O sea, la consulta, los talleres, las pláticas, todas esas cuestiones que también nosotros empezamos a hacer, no hay donde reportarlo. Entonces, algo que no se registra es algo que no existe, ¿no? Entonces, sí, considero que un reto importante para la psicología es eso, o sea, que para empezar se nos tome con la seriedad que se debe, no como el relleno ahí en una conferencia, ¿no? O en una serie de conferencias. Y que finalmente nosotros también como personal de psicología necesitamos abrir esas puertas, pues, ¿no? Y es precisamente dándole al servicio la seriedad que implica, pues, ¿no? Entonces, sí, para mí un reto es eso. Bueno, aquí en el hospital que acabo de llegar, es eso, o sea, que sepan que las personas necesitan de la atención psicológica y que pueden encontrarla en nosotros, en el área, pues, ¿no? Los que componemos el servicio. Ok. El aspecto ético dentro de lo que es la psicología clínica, pues me imagino que es muy importante. ¿Ha tenido usted alguna vez alguna dificultad entre ese aspecto ético y el tratamiento de un paciente? Dificultad como tal, no. O que se encuentre, digamos, a veces algún aspecto personal de usted con un enfoque ético. Ya ve que se menciona mucho lo de la atención a familia, amigos personales, o situaciones que a veces pueden involucrar al psicólogo con su paciente y que a veces dificultan ese... Sí, claro, la cuestión ahí es precisamente el estar en una revisión continua personal, ¿no? Porque entonces en el momento en el que yo me mire enganchándome con una situación de una persona, entonces hasta ahí tendría yo que llegar a ese proceso. De hecho, parte del encuadre que yo hago siempre con todos los pacientes esta es una primera sesión y entonces yo voy a tratar de ver si puedo ayudarlo en esta situación que usted me está planteando, y si usted se siente cómodo conmigo, entonces podremos trabajar. Pero si alguno de los dos no está a gusto, entonces mi responsabilidad es canalizarlo con alguien que pueda ayudarle, y usted con toda libertad y confianza también decirme, considero que no me puede ayudar. Entonces es como, para mí es parte del encuadre con las personas que asisten a la consulta. Bueno, ese punto lo puedo entender porque a veces me imagino que habrá psicólogos
que no logran hacer ese clic con sus pacientes, sin embargo, con tal de mantenerlos en su programa, o sea, pues no avanzan, pero sin embargo no lo canalizan, ¿no? Sí, así es. Ok. ¿Qué consejos usted le podría dar a los futuros psicólogos clínicos? O sea, que se vayan a esa área en específico. Que lean mucho, porque eso sí es importantísimo, leer. Y leer de todo, ¿no? O sea, no leer solamente de psicología, sino hay pacientes o hay personas que acuden y que y que empiezan a hablarte, por ejemplo, del libro que en ese momento están leyendo, y que tú también a partir de eso puedes darte cuenta cómo ciertas cosas han influido en esa persona, ¿no? En lo que ella ha leído. Que se animen a contactar, no solamente con uno mismo, sino también en la comunidad, o sea, darse la oportunidad de conocer el lugar donde uno va, porque bien o mal, la comunidad te influye y tú eres un agente de cambio, entonces influyes en la comunidad. Y si uno no sabe como lo básico del lugar donde estamos laborando, eso a veces genera un choque, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, que son por usos y costumbres, ¿no? Y hay cuestiones que no se tratan de una forma directa, por ejemplo, la violencia, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a hablar, por ejemplo, de estilos de crianza positivos, de cómo mejorar mi relación de pareja, y entonces estamos abordando el tema de violencia familiar a lo mejor desde otra perspectiva. Entonces es importante leer no solo de psicología, hay que leer pues de todo un poco, ¿no? A mí algo que me funciona mucho es el humor con mis pacientes, ¿no? Entonces, si tú eres alguien que te consideras a lo mejor divertido, gracioso, aplícalo, ¿no? O sea, algo bien importante es conocer mis habilidades, mis recursos, para poderlo poner en práctica con la otra persona. Entonces eso es algo bien interesante, ¿no? Porque a veces pues se vale contar el chiste, ¿no? Hay pacientes que te hablan con groserías, y entonces tú desde el momento en el que estás hablando en el encuadre, ¿qué está permitido y qué no está permitido? Entonces, por ejemplo, con un adolescente sería difícil que uno pudiera ponerse como a bromear y cosas así, porque el adolescente sí también necesita todavía cierta figura de autoridad, ¿no? Con los hombres, por ejemplo, ¿no? Hay que aprender en esta cuestión de las patologías, hombres que son muy seductores, ¿no? Y entonces ahí también es uno como mujer, pues también aprender a marcar ese límite. Como también habrá pacientes de pronto histriónicas y que son en esta cuestión precisamente de la seducción, ¿no? Y también aprender a manejar todo eso, ¿no? Entonces sí, es un trabajo psicoterapéutico personal constante, de crecimiento profesional, y la cuestión de estarse preparando, ¿no? O sea, yo creo que desde que empecé a estudiar el primer diplomado y me seguí con la maestría, siento que es como querer seguir conociendo más y más y más y más, ¿no? Para mí eso es importante. Ok, entonces es leer mucho, ¿no? Especializarse, pero también estar abiertos, o sea, de forma de que el paciente también sienta esa apertura de parte de su terapeuta. Claro. Bueno, ya por último, ¿quisiera usted agregar algo a esta parte, a esta entrevista acerca de lo que es el trabajo de psicólogo clínico? Pues sobre todo tomarlo con la seriedad que es, ¿no? O sea, sí aprender a darse el lugar que uno tiene dentro del sistema de salud, saber que somos un agente de cambio, y que lo que uno haga o deje de hacer puede afectar para bien o para mal a la persona que se acerca a solicitar el ayuda. Entonces, nada más por último, ¿es recomendable para todas las personas tener un seguimiento personal en el psicólogo? Para todas las personas que lo deseen, ¿no? Por ejemplo, hay gente, aquí en la cuestión de salud, pues se maneja como los pacientes que se remiten a psicología, ¿no? Y entonces si ellos deciden, continúan, pero si no, es una cuestión personal,
¿no? Pero lo que sí es una obligación de nosotros como personal de psicología, eso sí considero que debe ser una regla, una cuestión de ética, el mantenerse en un proceso psicoterapéutico constante, ¿no? De revisión, de supervisión, y que son cosas que pues uno también tiene que invertirle, ¿no? Ok. Pues le agradezco mucho. Gracias. Por su tiempo y eso sería todo. Gracias.